Bien, seguimos aquí en Mañanas Informativas hasta las 10 de la mañana y bueno, como es viernes también tenemos del otro lado en esta nueva columna, esta nueva entrega de la columna Iure et de Iure a María de los Ángeles Rosón. Buenos días, María, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, 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 llegamos al viernes, siempre es ansiado llegar. Siempre. Sí, es un día lindo. Sí, a veces cuesta un poquito más, pero lo importante es llegar, digamos, ¿no? Siempre dicen eso. Sí. Bien, hoy en esta semana estuvimos tratando algunos de los temas que quizás nos interesaría abordar y bueno, coincidimos con la producción en que la Oficina Anticorrupción dio que hablar en este último tiempo, en estos últimos días. Entonces, bueno, queríamos abordar un poquito esa situación. Bueno, y quizás también tener un poco de noción cuáles son las funciones que tiene. Sí, bueno, la Oficina Anticorrupción es un organismo que depende del Poder Ejecutivo, es un organismo que administrativamente es desconcentrado, es decir, que tiene una función, cumple una función propia que corresponde a otro, pero que se la delega, ¿no? Por eso se llama administrativamente una desconcentración. Funciona así dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Y el nacimiento de esa oficina, el origen, digamos, tiene que ver con el artículo 36 de la Constitución Nacional, ¿no? Donde dice que el Congreso debe sancionar una ley de ética pública, y la Oficina Anticorrupción es la encargada, digamos, de llevar adelante, o la autoridad de aplicación de la ley de ética pública que hay en el ejercicio de la función pública. Y esta oficina se crea en el ámbito específicamente en el ámbito de la ley de ministerio, y además un decreto de la Rúa del año 1999 crea esta oficina, que es la encargada, por supuesto, como decía, de poner en ejecución la ley de ética para los funcionarios públicos, ¿no? De todos los funcionarios que pertenecen al ámbito nacional. Así que tiene como una función muy muy importante y muy destacada. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con corrupción es algo muy sensible en nuestro país, y es una situación que debe abordarse con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y con normas que aseguren su pleno ejercicio, ¿no? Dentro de las funciones que cumple esta Oficina Anticorrupción, por ejemplo, es regular las incompatibilidades, es decir, ver si hay incompatibilidades entre las actividades que cumplen los funcionarios públicos, ¿no? Como la acumulación de cargos, por ejemplo, con algunas actividades que tengan que ver o que puedan provocar algún perjuicio a la administración pública. También se encarga de llevar adelante el registro de las declaraciones jurídicas patrimoniales, ¿no? de los funcionarios cuando asumen, deben hacer una declaración jurada de cómo está conformado, digamos, su patrimonio, a los fines de poder controlar si no ha habido unos incrementos desmedidos o que puedan tener alguna vinculación con la corrupción, ¿no? También se obliga, digamos, a llevar adelante políticas de transparencia dentro de la administración pública, ¿no? A poder diseñar programas en relación a eso. Claro. Porque a mí me llama la atención esto, porque bueno, es interesante saber la función que tiene para quizás entender el problema quizás que está, bueno, no sé si problema, pero esto controvertido de decir, bueno, con el juicio oral contra Cristina, pero que, bueno, a ver, resuelven que la Oficina de Corrupción va a seguir en el juicio oral, pero no va a alegar. Claro, el tema es así, también cumple la función de investigar, una función de investigación ante una denuncia que puede hacer un particular o ante situaciones de corrupción que de oficio, digamos, puede presentarse
puede presentarse en las causas, puede iniciar una causa penal, no debe iniciar una causa penal cuando la investigación previa que se hace en el ámbito administrativo de la Oficina Anticorrupción da lugar a que se haga una denuncia penal, y también puede intervenir cuando ya es esa denuncia penal contra un funcionario público, si bien no ha sido iniciada por la Oficina Anticorrupción, pero que está vigente y se puede presentar. Y este es el caso de distintas causas en las cuales hoy está trabajando, creo que hay 32 causas por delitos de corrupción, y entre ellas están las causas que se le siguen a Cristina Kirchner. ¿Cuál es el motivo, digamos, y cuál es la divergencia o la problemática en relación a esto? Que últimamente hubo una noticia, y así se hizo público y se tomó la decisión desde la Oficina Anticorrupción de no protagonizar más, no tener más este rol de querellante dentro de las causas penales, de ninguna causa penal. El rol de querellante es esta intervención que yo decía, que se presenta a la oficina. ¿Por qué se presentan las causas? Porque hay una afectación al patrimonio del Estado. Entonces es una cuestión que tiene plena injerencia, porque lo que tiene que cuidar es la ética en la función pública, y que ese cuidado de la ética tiene que ver con el cuidado de los bienes del Estado, ¿no? Claro. Y de los intereses del Estado. Entonces tiene pleno interés esta oficina en que esa causa llegue a un buen puerto, que tenga una sentencia y una resolución justa. Para eso se tiene que presentar como querellante, o se puede presentar como querellante, no es una obligación, la ley no lo obliga. Puede presentarse a los fines de ¿qué? De poder tomar un rol dentro de las causas penales, aportando documentación, aportando algunas cuestiones procesales de prueba, a los fines de poder ayudar al fiscal en la acusación. Entonces, este rol importante que lo viene teniendo, ya te digo, no son muchas las causas, porque en realidad 32 causas, son muy pocas. Creo que es uno de los delitos que menos causas penales tiene, que menos se denuncia. Pero bueno, este rol que lo viene cumpliendo, ahora la decisión es apartarse, es no continuar, de ahora en más no continuar en las nuevas causas, y en las que está tomar una intervención menor. Claro. ¿En qué se basa la oficina como para tomar esta decisión de apartamiento? Bueno, lo que dice es que hubo un informe de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo de los Países, donde se hizo un informe en relación a Argentina, y esta organización recomendó poner mucho énfasis en la política preventiva de la corrupción, ¿no? Que obviamente eso es algo que le compete a la Oficina Anticorrupción, pero poner más énfasis en eso. Claro. Se basa en eso, se basa en que hay abogados que están designados dentro de la oficina y que hoy están trabajando en estas causas penales, en estas querellas, y que las querellas, dice, el aporte que puede hacer la querella es el mismo aporte que puede hacer el fiscal, es decir, están del mismo lado en la acusación, en tratar de buscar la verdad, y que son esfuerzos, digamos, perdidos, parecería ser, ese es el criterio, y abocar esos abogados a las actividades preventivas, ¿no? Entonces esto es lo que vos haces muy bien referencia, que genera cuestionamiento, porque esto parecería más una estrategia política, ¿no? De no intervenir en las causas en que hay un interés o que se comparte, digamos, un interés partidario. Claro, genera esa duda, digamos, de decir, bueno, ¿por qué es que está pasando ahora? A ver, también convengamos que no es menor aclarar también lo que pasó con durante el gobierno de Macri, que bueno, esto establece
bueno, la ley dice que el titular tiene que ser un abogado, pero Macri, tengo entendido que reformó por decreto ese detalle, y bueno, por supuesto, después ya quizás no, para mí, a mi gusto, pierde lo que es la seriedad de la oficina. Claro, sí, es decir, una oficina que nace a los fines de erradicar y dictar políticas preventivas en contra de la corrupción, parecería que en el momento de ejercerse y de llevar a cabo esa función, justamente nos hace pensar que hay alguna corrupción detrás de ello, ¿no? Parece contradictorio, ¿no? Sí, esto sucedió, lo que vos referís, sucedió con el gobierno anterior. También quiero aclarar que con el gobierno anterior, en esto de la posición de la oficina en las querellas, también la directora anterior renunció a algunas querellas, en algunas causas. No solamente en causas, en algunas que tenían que ver con el gobierno anterior, sino que renunció en las causas, por ejemplo, que se tenía contra Menem, ¿no? Que estaban tramitando contra Menem. Quiere decir que hubo un criterio que se comparte desde la dirección anterior de la oficina con esta, en el sentido de renunciar a algunas querellas. Y lo que vos haces referencia es justamente esto, de decir, bueno, los requisitos para poder ser director de la oficina, uno de los requisitos, y así lo establece la ley, es ser abogado, 6 años de abogado o 6 años en el ejercicio de la profesión o en el trabajo dentro del Ministerio Público o del Poder Judicial. Y estos requisitos no los cumplía quien asumió en el gobierno anterior. En este gobierno sí se cumple, pero en el gobierno anterior no. Claro. Es decir, hay una cuestión, yo creo, que tiene que ver con una cuestión más que es de fondo, que es desde dónde surge, en qué ámbito surge y dónde se coloca el accionar de este organismo. Creo que ahí hay un error de base en la ley, porque se lo coloca dentro del Poder Ejecutivo. Esto significa que el Poder Ejecutivo puede designar a la persona, debe designar a la persona que está a cargo de la oficina y puede removerla. Entonces hay una dependencia respecto de quien tiene que controlar la corrupción con quien ha sido con quien lo designó, ¿no? Controlar a quien lo designó en el cargo. Entonces me parece que desde ese lugar ya parecería que la ley tiene algún defecto en ese sentido. Sería otra cosa diferente, como por ejemplo lo que sucede en España y en otros países europeos, que dependen las oficinas de corrupción del Parlamento. Entonces hay otra pluralidad, hay otra forma de elegir a ese funcionario que quizás dé más garantías de objetividad, ¿no?, en el ejercicio de la función, porque en realidad el funcionario que está a cargo lo que tiene que hacer es llevar adelante políticas públicas para erradicar la corrupción más allá del color político o el partido político que esté gobernando, ¿no? Tiene que haber una total objetividad para la aplicación de estas políticas. Y esto parecería que no se ve, porque cada funcionario, cada gobierno que asume, cambia el funcionario y pone el Poder Ejecutivo, designa a alguien que lo tiene que controlar. Claro. Entonces, desde ese lugar es criticable. Después es criticable, como vos decías, en cuanto a los requisitos. O sea, si la ley está diciendo el requisito es 6 años del ejercicio de la abogacía o de la profesión dentro de los ministerios, y esto no lo cumplía, bueno, se acomodó una ley a los fines de poder designar a determinada persona. También eso fue algo muy cuestionado y que merece reproche. Pero justamente lo que llama la atención, ¿no?, que estos reproches los estamos haciendo para un organismo que está designado a controlar la corrupción. Entonces,
realmente parece, genera tristeza, ¿no? Genera desazón, y como ciudadanos y ciudadanas, por supuesto, nos da que pensar de pensar si realmente se están haciendo las cosas bien en nuestro país, ¿no? Más allá de los gobiernos que asumen. Claro, sí, bueno, eso yo creo que también lamentablemente es una duda que tiene permanentemente el argentino, porque bueno, decir, venimos de mucho tiempo con funcionarios que quizás no cumplen el rol que tienen que cumplir, y bueno, parece que la corrupción es parte cíclica de la Argentina. Acá un oyente de Marcelo que se comunica al WhatsApp pregunta si tiene visos de inconstitucionalidad porque ocupa el lugar del fiscal cuya función natural es acusar. Sí, la función, yo entiendo que no, la función como querellante no es, la querella, digamos, no es entiendo que no es incompatible, porque la función de acusar, es decir, la función de acusar lo que tiene como finalidad es justamente defender a la sociedad de los hechos de la corrupción, no es llegar a una sentencia condenatoria, sino claro, que es descubrir la verdad. Descubrir la verdad a través de una acusación a los fines de poder llevar adelante toda la producción posible de prueba, para que y respetándose el debido proceso y las garantías penales. Claro. Así que parecería que en principio no. Lo que sí sucede, que quizá a esto apunta el oyente, es que se está digamos que en este rol de acusatorio hay una incompatibilidad, porque pertenecen al mismo color político y al mismo gobierno. Desde ese lugar ético podría hacerse un reproche. Desde mi punto de vista no, porque justamente es tan importante la función que debe cumplir la Oficina Anticorrupción, que debería cumplir su función más allá de quién sea el acusado, más claro, allá de que pertenezca a su mismo partido político, a su mismo gobierno o no. Lo que pasa que, bueno, nos cuesta pensar que hay obligaciones, que los funcionarios públicos son servidores nuestros, son servidores de la sociedad, están para cumplir su función, más allá de quien los coloca, ¿no? Claro. Pero bueno, la realidad es que nosotros tenemos como vos bien decías, una corrupción que es endémica, que es estructural, que se tienen que tomar políticas públicas muy fuertes en relación a esto, pero también tenemos que tener jueces que sean capaces de llegar a la verdad y condenar cuando hay que condenar. Hoy la realidad es que hay pocas causas, y las causas que hay tardan muchísimos años, muchos años. Algunas causas prescriben, es decir, no se pueden continuar porque no se llega a una resolución, entonces se solicita la prescripción y se cierra la causa. Entonces, esto funciona mal, el Poder Judicial funciona mal, lo digo en términos generales, por supuesto, ¿no? Pero en relación a esto, esta es la sensación que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, y si funciona mal esto, bueno, ¿por qué no creer que funciona mal también la Oficina de Corrupción, ¿no? Entonces, respecto a esto, el gobierno, todos los gobiernos, más allá del partido político que esté gobernando, la coalición política, tienen que tomar la responsabilidad del asunto, tienen que entender la necesidad imperiosa de hacer políticas fuertes en relación a la corrupción, ¿no? Para combatir la corrupción. Claro, sí. Hay algunos proyectos, yo he leído algunos proyectos para modificar el Código Penal, por ejemplo, pero bueno, a ver, porque también tenemos que ver esto, que es importante manifestarlo. El delito, no hay un delito de corrupción, sino que hay, no uno específicamente, sino que hay un montón de delitos en contra de la administración pública. ¿No? Uno de ellos, no sé,
por ejemplo, el cohecho, el tráfico de influencia, la malversación de fondos públicos, ¿qué más? La dádiva, bien. Todos estos delitos que tienen que ver con el ejercicio de la función pública tienen una pena de 1 a 4 años o de 2 a 6 años. Esto significa que si el delito es menor, si se dice una sentencia con un cumplimiento de menor a 3 años, es excarcelable, digamos. Son delitos que en principio parecería que las penas son bastante reducidas en relación con otros delitos. Claro, debería ser más severo. Entonces, primero tenemos eso. Después estará el debate. Yo no soy penalista, pero sí he leído, digamos, debates en relación al monto de la pena, si el monto de la pena es disuasivo o no es disuasivo, ¿no? Eso también. Pero bueno, hay proyectos de aumentar el monto de la pena. Algunos estudiosos del tema opinan que con esto no bastaría, o no solucionaría, sino que el problema de las causas penales y de la dilación tiene que ver con la forma procesal de encontrar las pruebas, ¿no? Porque claro, son pruebas que requieren informes, requieren una destreza especial para poder probar que hubo corrupción, ¿no? Bueno, así lo tenemos a la vista, digamos, las causas por ejemplo, las causas de los cuadernos, de la ruta del dinero acá, digamos, son causas complejas. Claro, no son ninguna... Lleva muchísima investigación, ¿no? Entonces, lo que se dice en este sentido es, bueno, que en realidad en lo que habría que poner énfasis es en buscar la forma de que el procedimiento se agilice y no tanto el aumento de las penas. Pero bueno, son opiniones, seguramente esto es perfectible, pero la realidad es que hoy vemos una flaqueza en todo lo que tiene que ver con la corrupción, más allá que hay leyes. Tenemos la ley ya te digo, la ley está la 25.188, que es la ley de ética pública. Tenemos también la ley de empleo público, que también establece ciertas incompatibilidades, pero parecería que se tiene que trabajar más en este sentido. Claro, hay que ser un poquito más fuerte en ciertos aspectos como para decir, bueno, que no sea tan, entre comillas, inimputable, porque no puede ser que pase tan por alto este tipo de situaciones que, bueno, justamente son afectan directamente a la población, porque son servidores públicos. Entonces no debería pasar estas cosas, y quizás en el momento que se ponga un poco más severo esto de, bueno, que existan los delitos de corrupción, ya sería otra cosa. Ahí ya sería distinto. Sí, es decir, están los delitos, no como la forma de... No dice delito de corrupción, pero sí son distintas modalidades, distintos tipos penales que hacen a la corrupción. Porque claro, la corrupción, que es abusar del poder para beneficiarse uno, ¿no?, en beneficio propio o en beneficio de tercera, pero que tenga una incidencia o una afectación en un bien público, ¿no? O en los intereses del Estado, ¿no? Es generar una ganancia propia en detrimento de los intereses del Estado o de los bienes del Estado. Claro. Entonces, dentro de esto, digamos, de esta definición de corrupción, hay muchísimas formas de hacerlo, de llevar adelante acciones corruptas. Entonces, bueno, para eso están estos tipos penales que establecen cuál es la conducta típica, digamos, cuál es la conducta que tiene que llevar que se evalúa que está dentro de ese tipo penal, y cuál es la pena. Y en esto, bueno, vemos que las penas son bastante exiguas quizá, ¿no?, bastante chicas en relación a otros delitos. Lo que sucede es que muchas veces cuando se está investigando un delito, surgen otros en la misma investigación. Claro. Entonces a veces no es solo malversación de fondos, sino que también es tráfico de influencias. Entonces ahí
ya empiezan a jugar las reglas de los que son los concursos penales, ¿no? Es decir, ya las penas aumentan en ese sentido. Pero bueno, la realidad es esta. La realidad es que necesitamos una oficina de corrupción que trabaje arduamente y que no sea acomodaticia de los gobiernos de turno. Claro, que trabaje como tiene que trabajar, como debe trabajar. María, le agradezco mucho. Se nos fue ya otra edición de Iure. Nos encontramos en 15 días. Sí, eso sí, queda a disposición entonces. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por justamente aclarar estas dudas, porque nosotros quizás no entendemos mucho, entonces nos sirve también desasnarnos hablando mal y pronto. Muchísimas gracias, María. Hasta luego, adiós. Bien, María de los Ángeles Rosón, pasando por aquí por esta columna Iure et de Iure. Nosotros ya nos vamos al servicio informativo y ya volvemos con Mañanas Informativas en el aire de LU3 AM 1080. Los teléfonos de LU3 AM 1080, 452-0382 y 452-9631.